esta mañana a lo que vamos a estudiar. Amado Padre, queremos en el nombre de Jesús rogarte la guía de tu Santo Espíritu, nuestro Maestro, para que Él solo sea que abra nuestra mente, nuestro corazón, y a través de lo que tú nos quieres exhortar, alentar y quizás reprender, que sea tu Santo Espíritu que nos hable a través de tu Santa Palabra. Señor, sé tú, dame vista, facilidad de compartir, que tu gracia sea en mí, no Señor yo, sino tú, para que cada uno de los que estemos aquí seamos edificados por tu Santa Palabra. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana quiero decirles y recordarles que en esta iglesia estudiamos sistemática y cronológicamente la palabra de Dios. Creemos en la obra completa de Jesucristo, en el mensaje de la gracia, en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que vive a través de nosotros la nueva vida que Cristo nos ha dado, y que algún día seremos glorificados, estaremos en la presencia del Señor por su pura gracia. Vamos a continuar. Hemos estado tocando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. El hermano Luis, nuestro hermano Luis, hablaba la semana pasada las bases de por qué es que hemos sido nacidos y muertos en Cristo, muertos y nacidos en Cristo. Hablaba sobre algunas cuestiones importantes, refiriéndose al versículo 22, 23 y 24, donde dice que cuando la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La semana pasada hablaba de eso, ahí se quedó. Así es que hoy vamos a avanzar mucho desde esta mañana, porque nada más vamos a ver este versículo. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hoy nos vamos a quedar solo en este versículo y después iremos avanzando. Tendremos entonces que citar o hablar del tema de la mentira. Y vamos a verlo en dos pasajes. Ya leímos el versículo 25 y vamos a ver Colosenses 3:9. Dice, por lo cual, vamos a leerlo juntos, 1, 2, 3. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y Colosenses capítulo 3, versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hay una razón importante en lo que tiene Efesios 4 y Colosenses capítulo 3. De hecho, el apóstol Pablo repite algunas cosas preponderantemente importantes, tanto en Efesios como en Colosenses. De ahí vamos a partir. Yo quiero hacerte una pregunta y no me la respondas, solo ahí en tu corazón alza la mano o bájala, no alces físicamente tu mano. Yo quisiera comenzar preguntándote, ¿todavía dices mentiras? No me respondas, no me interesa que me lo digas a mí. Lo que vamos a tratar a través de este mensaje es confrontarnos delante de Dios en una condición que después de haber nacido en Cristo Jesús, cuando hemos estado estudiando la necesidad de despojarnos, según la palabra de Dios, en Colosenses y en Efesios, te pregunto, ¿todavía eres una persona que usa las mentiras para evadir responsabilidades, circunstancias, situaciones en tu vida? Si me dices que sí, ahí en tu corazón, vamos a estudiar lo que Dios dice, entonces este mensaje es para ti. Si me dices que no, y es verdad, te estás engañando a ti mismo. Es verdad que mientes. Si me dices que no, porque realmente has tenido, por la gracia de Dios, el control del Espíritu en tu vida y te ha llevado a tener plena conciencia de no mentir, gloria a Dios. Y no es en vano que estás esta mañana, porque tú tienes que tener claramente firme las bases que Dios dice en su palabra. Y es lo que vamos a intentar mostrar esta mañana. Por la gracia de Dios, yo creo que el Señor nos va a guiar para hablar sobre él. El bosquejo que vamos a tomar esta mañana, vamos a hablar sobre qué es la mentira.
No lo que para ti es mentira, para mí puede ser la verdad. Mucha gente actualmente dice, es que para mí no es mentira esto, y se justifica. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de esto. El origen, ¿cuándo inicia la mentira? A partir de qué momento podemos pensar que es mentira. En sí mismo, si la Biblia nos enseña que es un pecado, cosa que vamos a estudiar, ¿en qué momento inicia ese pecado? ¿Qué dice Dios con respecto de la mentira? Si la mentira, Dios nos habla claramente de su palabra, varias y repetidas veces, tenemos que identificar y reconocer qué está pasando en nosotros. ¿Cuántas formas de mentir conoces? Porque para eso somos bien creativos. Muchos de los que estamos aquí, o éramos, o seguimos siendo muy creativos para mentir. Vamos a ver y analizar también las consecuencias de la mentira. ¿Qué va a traer en consecuencia lo que yo estoy haciendo? O lo que está pasando en mi vida en este momento, que pienso que no pasa nada y que nadie se está dando cuenta. Vamos a hablar también de lo que debemos hacer con la mentira, que dice la Biblia al respecto. Lo que no debemos hacer también, lo que no debemos hacer con la mentira. Y por último vamos a hablar de las consecuencias que sufrirán todos los mentirosos. Tanto creyentes como inconversos. Tanto creyentes como inconversos. Así es que esto es muy importante y yo quiero y he pedido al Señor que cautive tu atención para que tú y yo podamos entender lo que es esto. Si hace rato, la semana pasada, se hablaba de cosas prácticas, aquí el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 25, empieza a hablarnos de cosas bien prácticas. Cosas que nosotros quizás estamos cometiendo, haciendo, y ya estamos como hijos de Dios. Así es que vamos a iniciar con la dirección del Señor. ¿Qué es la mentira? Puedes ver en diccionarios y podemos ver algunas definiciones, pero vamos a irnos a algo concreto. Si tú vas a un diccionario de la Real Academia o si vas a un diccionario muy a la mano que puedas tener, investiga y observa lo que dice. Mentir, mentira, mentiroso. Vienen de estas palabras en hebreo y en griego, que finalmente no son tan trascendentes aprenderlas, pero lo que sí importa es qué significa. Se refiere al acto de hablar algo que no corresponde con la verdad, por lo cual es falso o irreal. Puede ser falso solamente, puede ser irreal solamente. Pero mentir es hablar algo que no corresponde con la verdad. Dentro del contenido de la palabra existe un sentido de intención, es decir, que se diga algo falso con la intención de engañar. ¿Sí? Puede ser que no exprese ninguna cosa en cuestión verbal, pero puede ser que con mi lenguaje no verbal yo esté mintiendo algo, con simplemente ignorar muchos gestos que nosotros podemos hacer, ¿cierto? Con solo un gesto, de hecho, hablamos con esposos ciertos lenguajes y nos expresamos y nos transmitimos o nos comunicamos por tanto tiempo de estar juntos, por los años que lleves, haces un código, un lenguaje específico con tu cónyuge y con solo un suspiro estás mostrando algo que tú deseas. O con solo un mover la cabeza estás contradiciendo o negando algo o reprobando algo. Vamos haciendo de alguna manera, pero aquí hay la intención de decir algo que es falso, aunque no diga nada. Y veremos lo que la palabra de Dios nos hace. El concepto de verdad se deriva de Dios. Dios es verdad. Quien no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nos dice en Números 23, 19. Siendo verdades las palabras de Dios y cumpliéndose siempre lo que promete, hablar mentira es algo que no corresponde con la naturaleza divina. Por lo tanto, ofende a Dios. La mentira no va de acuerdo con Dios, porque Dios es verdad. Esta es la primera base que tú tienes que tener. Si tú hablas solamente de decir no puedo mentir, tienes que saber
eso no corresponde a Dios, porque Dios es verdad. Y de ahí vamos a partir. Dios Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, y la Biblia lo dice. Por ejemplo, el Padre es el único Dios verdadero, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿qué? El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así es que Dios es verdad. De ahí partimos. Si Dios es verdad, también tenemos que decir que el Hijo, el Señor Jesús, es verdad y la vida. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué? La verdad y la vida. ¿Qué más? Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios Padre es verdad, el Hijo es verdad, pero también el Espíritu Santo es verdad. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de qué? De verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de Dios. Hará saber las cosas que hablan de Él. Dios es verdad, Cristo es verdad, el Espíritu Santo es verdad. Esa es la fuente de la verdad. Si pudiéramos decir entonces que la verdad es una persona, tendríamos que decir que sí, que es la Trinidad. Jesús es verdad, el Padre es verdad y el Espíritu es verdad. Así es que de ahí tenemos que partir. Si sabemos entonces que la verdad procede de Dios y que nosotros somos hijos de Dios, tenemos que entender algo. Satanás es el padre de la mentira. No sé si de niño o a veces has escuchado, yo soy papá de todos, como diciendo yo soy más que todos. Alguna vez como niño dijimos eso, ¿no es cierto? O si eres el mejor jugador del mundo, este es el papá de todos. Así expresábamos. Teníamos esa frase como diciendo, el mero bueno es este. Pues el mero mentiroso es el diablo, es Satanás. Es el padre de la mentira. Y aquí aplica bien este sentido que refiere Dios. Mientras que Satanás es mentiroso y padre de mentira, según Juan 8:44 dice, vosotros hablando Jesús con los fariseos, con ese grupo de gente que lo acusaba de haber nacido de fornicación. Dice, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, porque él mató a Adán y a Eva y no ha permanecido en la verdad, es decir, inició en la verdad. Dios creador lo hizo y permanecía con la verdad, pero después se apartó de la verdad. El primer pecado de la creación fue el que Satanás se revelara. El primer pecado de la humanidad fue que Adán y Eva no le creyeron a Dios. Por eso dice, no ha permanecido en la verdad. Es decir, cuando era un ángel que le creía a Dios, estaba en la verdad, pero después se apartó. Por eso dice, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y el mero de las mentiras. Digamos así, el lenguaje sencillo y popular, para que podamos entender lo que estamos diciendo. La mentira entonces procede del diablo. El pecado surge cuando el hombre se aparta de Dios. Ahí inicia todo mal. Los hijos de Dios deberíamos de desechar la mentira, no de consentirla, no de abrazarla, no de usarla como un recurso para salir de una situación, o salir de un problema, o tener un beneficio que podamos cubrir nosotros. Los creyentes somos hijos de Dios y ninguna mentira procede de la verdad. Si ya vimos que somos hijos de Dios, que hemos sido engendrados por Dios, entonces ¿por qué mentimos? En 1 Juan capítulo 2, versículo 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Si Dios mora en nosotros, si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, no tenemos por qué practicar las mentiras. No tenemos por qué vivir en engaños. No tenemos por qué hacer cosas que vayan en contra de Dios.
es la verdad, que es la fuente de toda verdad. Por lo cual se nos exhorta, desechando la mentira, a hablar verdad, cada uno con su prójimo. No podemos nosotros estarnos mintiendo, fingiendo, aparentando, engañando algo que no somos, que no tenemos o que no creemos. Según Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, ¿qué? Hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es como si yo a mí mismo me mintiera. Es como si yo a mí mismo me hiciera creer algo que sé muy bien que no es verdad. Porque soy parte tuya y tú eres parte mía. Porque somos el cuerpo de Cristo, porque formamos una sola iglesia y estamos adheridos y unidos a esa verdad. No podemos hacernos daño. Yo no puedo engañar a mi piel. Si tiene un dolor y decir, no tienes nada, no tienes nada. Y quizás ya tengo cagrera y digo, no tienes nada, no tienes nada. Yo mismo me estoy afectando, lo reaceptando y reconociendo que estoy haciendo mentira contra mí. Si así fuera el caso. En el cielo no hay mentira. Porque en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Así dice Apocalipsis 21:27. También el origen de la mentira, sin lugar a dudas, es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el león rugiente, Satanás, como así dice la Escritura. En Ezequiel 28, texto que hemos otras veces estudiado, hablamos donde Dios dice claramente que Él se revela, del 28 del versículo 1 al 19. No lo vamos a leer para avanzar un poco más. En Ezequiel 28 nos refiere, se enalteció su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Así es que el origen de toda mentira procede del diablo. Aquí nos da sentido lo que Jesús dijo en Juan 8:44, que es el Padre, es la fuente de toda mentira. Entonces, si entendemos que el origen de toda la maldad es proveniente de Satanás, por lo tanto, Él es el Padre de todo engaño. Es bien importante ver que todos los pecados, me atrevería a decir todos, para no equivocarme, casi todos, acompañan a la mentira. Casi a todos los pecados se involucra la mentira. Se llama fornicación, se llama adulterio, se llama robo, se llama enojo, se llama como le llames. Piensa. Pero es muy probable que en la mayoría, si no es en todos los pecados, tenga que involucrarse la mentira. Todo engaño y toda mentira. Entonces estamos de alguna manera permitiendo la obra del diablo. Fíjense, en Juan 8:44 se refiere a que son hijos del diablo por imitación. Cuando Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, mostraban su relación con el diablo al actuar de la manera en la que el diablo actúa. Se comportan igual, actúan igual. Por eso en Efesios, cuando vemos que dice, vosotros erais así. No andéis como los otros gentiles, dice en Efesios 4. Porque se comportan igual que un inconverso, que un pagano. Nos comportamos de la misma manera porque estamos haciendo las mismas cosas que el diablo hace. Y somos hijos de Dios. Es curioso y es a veces paradójico que nosotros que conocemos la verdad, que conocemos la luz, que sabemos quién es Dios y que sabemos ahora de dónde procede la mentira, todavía consultamos el poder decir mentiras. Mis hermanos, no tenemos que hacer eso. Es que todavía no tengo convicción, pastor, por eso sigo mintiendo. Mi hermano, aquí no es cuestión de convicción, aquí es cuestión de no creer. Hay cosas que Dios claramente en su palabra nos dice que son pecado. Y no es que no tengas, no uses como pretexto decir que es que no tengo convicción. Mejor di, no quiero, no me da la gana, no quiero hacerlo. No quiero andar en la verdad, quiero mentir y quiero hacer la obra del diablo. Suena fuerte, ¿verdad? Y vamos a ver otras cosas bien interesantes.
Querer hacer los deseos de vuestro Padre con estas palabras expresa la intención o tendencia de los corazones. Cuando alguien está en pecado, va a ofrecer cualquier tipo de engaño, cualquier tipo de pecado, porque es lo que hay en su corazón. Si es cierto que el Espíritu Santo está en él, si es verdad que el Espíritu Santo es representante del pecado, pero los creyentes, hijos de Dios, a veces decidimos omitir, no hacer caso a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. No me interesa, no me molestes. ¿Alguna vez has dicho a alguien, le has dicho alguna vez a alguien así? No quiero que me lo digas, ya lo oí, ya me lo han dicho. Y sigues en lo mismo, y sigues en lo mismo. Una y otra y otra y otra vez. De la misma manera lo que hacemos. Si quizás no decirlo de esa manera, pero es lo mismo que hacemos con el Espíritu Santo. Porque gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo. Mis hermanos, es algo que tenemos que agradecerle a Dios todos los días. Gracias, sí, por la vida. Gracias por la salvación. Gracias porque Jesús vino a morir por mí. Tenemos que ser agradecidos en todo. Pero una de las cosas que tú tienes que agradecer diario a Dios es por la obra de su Espíritu Santo. Porque al morar en ti, vive por ti. Porque al vivir en ti, te llevará a evitar muchas cosas que sin él nosotros hacíamos. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué realmente no tenemos conciencia plena de lo que estamos haciendo contra Dios? ¿O de lo que estamos promoviendo al mentir? Nosotros somos promotores del Evangelio. Si le llamas así, debemos predicar las buenas nuevas de salvación, porque el mundo está sujeto al pecado, condenado, esclavizado al diablo, a este mundo. Y lo que vamos a hacer nosotros es compartir que hay verdad, que Cristo es verdad, que Dios es verdad, que su Espíritu es verdad. Y sin embargo, con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros comentarios, llevamos a la gente a que vea lo mismo y no vea diferencia. Lo mismo que ellos hacen. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia de quienes hemos creído y que ahora conocemos la verdad y andamos en verdad? La mentira forma parte de su propia naturaleza y existencia, de los que no conocen a Dios. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Nosotros ya tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que volver a esa antigua naturaleza? Los judíos imitaban al diablo en estas dos formas, eran homicidas. En estas dos formas imitaban al diablo. Homicidas porque querían matar al Hijo de Dios. No lo aceptaban como el Mesías. Y mentirosos porque pretendían ser hombres piadosos y espirituales, pero sus vidas eran una mentira, vidas de mentira. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido eso? El religioso es así. El religioso es así. Así es que Dios no nos ha llamado a ser religiosos, nos ha llamado a relacionarnos en esa unión que tenemos. Nos ha llamado a reconocer que le necesitamos. Nos ha llamado a alabar su nombre, a glorificarlo, a publicar las buenas nuevas de salvación. No a fingir algo que no somos. Muchas veces nosotros eso hacemos. Fingimos que estamos confiando en el Señor y somos como los fariseos. Fingimos que estamos haciendo cosas buenas y hacemos alarde de las cosas para que los demás piensen que estamos bien. ¿Y qué pensará Dios? ¿Qué piensa Dios en ese momento de ti, de mí? ¿Qué piensa Dios de ti cuando tú evades impuestos y estás mintiendo? ¿Qué piensa Dios de ti cuando estás en fornicación, pecado, adulterio y estás mintiendo y aparentando algo? Todos estamos en un proceso, sin duda. Efesios, Filipenses 1:6 así lo dice. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Habrá muchas cosas que todavía traemos cargando, viviendo con ellas, porque no hemos creído, porque no hemos entendido, o porque ignoramos que ya hemos sido despojados de esas. Pero ¿por qué vivir de esa manera? Yo no quiero vivir así. Los hijos de Dios deberíamos de creerle a Dios y no al padre de la mentira. Criticamos que Adán y Eva le creyó al diablo, pero por nuestros actos, por nuestras reacciones, por las decisiones que tomamos para justificarnos y salir de ciertas circunstancias que no podemos salir, mentimos y le creemos al diablo. Te equivocaste, fallaste, pecaste.
Dice por ahí que el camino más corto entre dos puntos, ¿qué es, Andrés? La línea recta. El camino más corto para establecer nuestra comunión con Dios es la confesión, el arrepentimiento. El arrepentimiento y la confesión. Porque tanto de verdad vas a llegar a Dios. Lo único que tú estás haciendo es postergar la verdad. Porque Dios no puede ser bueno. Podremos encontrarnos en la misma posición que los fariseos. Estar haciendo las obras del diablo. Cuando tú mientes, ¿sabes qué hacer? Y quítate porque más adelante vamos a ver cuántos tipos de mentiras hay, o tú haces, o tú conoces, o cuántas mentiras hacemos. Pero no hay mentiras piadosas. Escucha bien esto. No hay mentiras piadosas, porque de piadosas no tiene relación la luz con las tinieblas. ¿Qué congruentes son? Mentiras piadosas. Es como decir mentiras de parte de Dios, obradas por el Espíritu Santo. No tiene congruencia. No cabe, no checa, no puede ser. Cuando tú mientes, ¿sabes qué estás haciendo? Promotor de las obras del diablo. Estás haciendo la obra del diablo. Otra vez, cuando tú y yo mentimos, lo que estamos promoviendo es al padre de la mentira. Así es que no hay excusa, no hay forma. Pero es que si no lo hacían, me iba a ir mal. ¿Sabes que te va más mal cuando tú ocultas la verdad? Te va más mal delante de Dios primero, delante de tu cónyuge, delante de tus hijos, delante de la iglesia, o delante de quien sea, o de tu jefe de trabajo, o de tus padres. A la larga vas a sufrir más. Si pecaste en contra de Dios, 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces yo tengo que tener claro esto: si he pecado, lo menos todavía que tengo que seguir haciendo, aparte de ofender a Dios, es seguir ofendiendo a través de mentiras para evadir la verdad. ¿Sabes qué? Mejor voy a enfrentarlo. Pequé contra ti, Señor. Pequé contra ti, esposa. Pequé contra ustedes, hijo. Pequé contra el Espíritu Santo. Pequé contra Jesucristo, su Hijo. Como hay así, lo mejor es decir, confesar. Cuando tú o yo mentimos, estamos haciendo la obra del diablo y no podemos decir que amamos a Dios. Por ahí estaba mi botellita de agua, Luis, si es tan amable. No sé dónde quedó, o alguien me la sacó, sí, gracias. Servirle a la vez es estar mintiendo. Cuando nosotros mentimos, estamos sirviendo al diablo. Oye, lo peor que podemos hacer es, podemos ayudar al enemigo, porque somos traidores. Lo peor que podemos hacer es usar las mentiras para evadir la verdad o las consecuencias de nuestras decisiones, porque estamos aliándonos al enemigo. Y el Señor dice que el que no es contra mí, ¿qué dice? Contra mí dice el Señor. Así es que no podemos estar sirviendo al diablo y a Dios a la vez. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al diablo. Y si tú sirves al diablo, puede ser por dos causas. Porque andas en la carne, no dependiendo del Espíritu Santo, y eso debería causarte vergüenza, no creerle a Dios. O porque no has nacido de nuevo. Y para ti es tan común y tan fácil mentir como yo lo hice muchos años. Dios tuvo que hablar mi vida a través de la mentira. Por eso tengo tanta conciencia, tan claro este tema en mi vida. Porque yo me quería perfecto, me quería recto delante de Dios, me quería piadoso delante de Dios. Porque no hice ciertos pecados y los que hice los justificaron diciendo que no eran tan graves como el matar o prostituirse o como el robar un banco, hacer cierto tipo de cosas. Pero cuando comprendí que la mentira era un pecado delante de Dios es cuando Dios trajo conciencia de mi necesidad de un Salvador y de reconocer que era pecador. La mentira es pecado, no le des vuelta.
Y si tú estás en mentira, no estás en comunión con Dios. Gálatas 6:7 dice: no se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que no concederá aquella, eso también se dará. ¿Y por qué regañas a tus hijos que te mienten cuando tú eres mentiroso? ¿Por qué regañas a tu personal en la empresa donde estás cuando tú estás evadiendo impuestos y mintiendo? Qué incongruente se vuelve a veces nuestra vida con los demás. Hasta con nuestra esposa, con nuestros hijos, con la iglesia misma como pastor, o como hermanos de Cristo. Exigimos cosas que nosotros mismos estamos mintiendo, que no le estamos creyendo al Señor. Los que practican la mentira parecen perder la capacidad de discernir la verdad. Están tan acostumbrados a hacerlo que ya no disciernen qué es verdad y qué es mentira. Los fariseos no le creyeron a Jesús. Por eso no le reconocieron. Se creían que eran perfectos delante de Dios. Los escribas, los fariseos, los saduceos, pero eran hipócritas y mentirosos. Actuaban perfectamente bien. Por eso, hermanos, capítulo 6, versículo 7, Jesús les dice: hipócritas, que eran actores, fingen, aparentan, y eso es mentiroso. Refiriéndose a nuestras vidas, dice Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como mandamientos doctrinas de hombres, y os aferráis a las tradiciones de los hombres, los vasos y los campos y muchas cosas semejantes. Nosotros podemos mostrar que estamos bien con Dios. Yo mismo como pastor, tú que conoces de mi vida, cuando voy yo a un estudio, a un lugar, a una ciudad, y puedo mostrar y decir cosas que nadie sabe. Lo que debería de ocuparnos delante de Dios es: ¿qué sabe Dios de ti? Quien te conoce sabe cómo eres realmente. Quien escudriña los corazones sabe perfectamente tus intenciones, tus pensamientos, lo que tú sientes, lo que tú vas a hacer más adelante, lo que tú ves, lo que tú haces. Quedar bien contigo, ¿cuál es el propósito? Aparentarle cuál es el sentido. Que me elogies, que me alabes. Yo esta semana estoy repitiendo una frase y se la decía de broma a mi esposa, porque muchas veces lo hicimos así. Por cierta actitud, por cierta reacción, dependiendo del Espíritu Santo, te has de acordar algo que decíamos: me eres de bendición. Escarneciendo a mi esposa le decía: me eres de testimonio. ¿No dijimos así muchas veces? Me eres de bendición. Sí, porque te estoy mostrando una parte donde tú puedes ver que estoy bien, pero ve a mi casa, platica con mi esposa, ve los fraudes que estoy haciendo y ya no te voy a hacer la bendición. O lo hipócrita que estoy siendo, ya no te va a hacer la bendición. Así es que no podemos ir con la apariencia, ni tampoco buscar las apariencias, ni tampoco, ¿de qué sirve que esté ahí si detrás ha de estar haciendo cosas? No busques tampoco eso, no nos corresponde hacer eso. Pero los fariseos hacían eso. Si alguien dice verdaderamente amar a Dios, le oirá, le creerá y como consecuencia lo obedecerá. Obedecerá la palabra de Dios. Esto es lo importante de la relación en Cristo. Esto es lo importante de tener comunión con Dios, relacionarnos con Él. Y si yo estoy relacionado con Él y tú estás relacionado con Él, tú y yo estamos en el mismo sentir. Pero si yo no estoy relacionado con Él y tú tampoco, nos vamos a relacionar en la carne, aparentando y fingiendo, siendo hipócritas, para que tú creas algo de mí y yo te crea algo de ti. Y haga lisonjas contigo para exaltarte y decir: ¡wow! ¡Qué bendición! Meres de testimonio, meres de bendición. ¿Sabes qué es lo único que me va a hacer de testimonio y de bendición? Que en medio de las pruebas no le creas. Que en medio de las pruebas y las circunstancias que no me gustan, yo le crea al Señor. Eso te puede ser de bendición, y no por mí, sino porque el Espíritu Santo me sostiene, porque el Espíritu Santo te sustenta, te conforta y te hace estar a pesar de lo que te gusta o de lo que no puedes creer. Cuando tú le crees a Dios,
no puedes estar mintiendo. En Juan 2, 4 y 5 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? ¿Y la verdad qué? Porque el que guarda su palabra, el que esté verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto, el permanecer en la verdad, el hablar verdad, el vivir en verdad, el no fingir, por esto sabemos que estamos en él. Porque antes yo no podía, tenía que fingir que todo estaba bien. No iba a bailar todos los fines de semana, a disfrutar el mundo, pero llegaba a mi cama, ponía mi cabeza sobre la almohada y me sentía tan vacío, tan solo. Pero cuando conocí al Señor, comprendí que en Él hay plenitud, que en Él hay abundancia, que en Él hay paz, que en Él hay gozo. Tú y yo podemos fingir que estamos bien, tú y yo podemos fingir y aparentar que no pasa nada, pero nuestro cuarto, nuestro aposento, cuando nos sentimos solos, a pesar de que el cónyuge esté conmigo, a pesar de que mis hijos estén en casa, a pesar de que estés sentado en este momento, tú puedes sentir tanta soledad y tristeza porque has fingido que estás abandonado. Solo el Dios divino, solo en Dios podemos vivir una vida distinta, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de plenitud. ¿Qué dice Dios de la mentira? Ya entendimos claramente que Dios no miente. En Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Todo lo que Dios dice lo cumple. Punto a punto, parte a parte, en su bendita palabra, Dios lo que dice lo cumple. Tú y yo estamos aprendiendo a creer. ¿Y sabes por qué no? Cuando nacimos de nuevo, todo creímos una parte, porque nos faltaba conocerlo cada día más. Cada día de nuestra vida tenemos que ir conociendo a nuestro Dios. Cada momento de nuestra vida. No puedes decir porque ya has nacido de nuevo o porque tienes 20 o 30 o 40 años en el Señor, ya lo conozco. Cuando en tu corazón hay duda, hay incredulidad y no le crees a Dios. En Hebreos capítulo 6, versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos esperanza, estamos bien seguros que Dios lo que ha prometido. Mis hermanos, si Dios es verdad, es algo que tenemos que tener presente todos los días de nuestra vida, en donde te muevas, en tu casa, en la oficina, en tu hogar, con hijos inconversos, con un marido inconverso, con hijos en pecado, con un marido o una mujer en pecado. Créele al Señor, Dios nos da esperanza. Y ahí es donde nosotros tenemos que depositar toda nuestra confianza. En Tito capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Algo que tienes que tener que separar claramente es que Dios es verdad y el diablo es mentira. No podemos confundirnos. Tenemos que conocer la verdad para distinguir claramente lo que no es de Dios. Dios aborrece la mentira y tienes que entender claramente que es un pecado. En Éxodo 26 dice, 16,
contra tu prójimo falso testimonio. Y en Efesios y en Colosenses, Pablo lo dice: no podemos vivir en mentira porque es pecado. Bueno, pero no es un pecado como fornicación, pero no es un pecado como matar, es pecado, mi hermano. Y en la Biblia encontramos más de 6, 8 listas de lo que la Biblia dice, relaciones de lo que es pecado, que son obras de la carne, no del Espíritu Santo. Si tú entiendes que la mentira es pecado y ahorita estás en mentira, ¿qué no tienes en este momento? Exactamente, comunión. Si tú estás en mentira y tienes encubierta una mentira, lo que en este momento no hay en ti es comunión con Dios. Ahora sí nos agarran así. No hay comunión. Y si no hay comunión, yo miento, yo tengo algo escondido que no he confesado a Dios. Por lo tanto, no tengo comunión, y si no tengo comunión, estoy hipócrita. Fíjate, porque estoy fingiendo que estoy bien con Dios y no pasa nada. Y tú sabes perfectamente que hay algo que tienes escondido. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y si tú has pecado delante de Dios, es mejor que busques la misericordia de Dios, que clames por misericordia de Dios, y no que sigas encubriendo, pretendiendo engañar a Dios, pretendiendo decirle a Dios: no tengo nada. Cuando vas con un niño de 2 o 3 años y trae escondida algo atrás y le dices: ¿qué traes ahí? Nada. Así estamos como niños. Dios nos confronta en nuestro pecado. En este momento te confronta el pecado y te dice: ¿qué traes ahí? Nada. Y si tú estás en pecado, no estás en comunión con Dios. Y si tú estás aparentando que estás bien con Dios, eres mentiroso y hipócrita. ¿Te das cuenta? Cualquier mentira. No necesariamente de adulterio, de fornicación, de robo. Cualquier mentira que tú no hayas confesado al Señor, rompe tu comunión con Dios. Y la Biblia nos dice claramente que no hablamos mentira. Dios abomina la mentira, repudia la mentira, no está de acuerdo con la mentira, rechaza la mentira. Dios ama al mentiroso, pero no sus mentiras. Dios ama al pecador, pero no sus pecados. En Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, son ofensa a Dios, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los que hablan en su verdad, Dios se complace con esos hijos. Los que mienten, los que aparentan, los que mienten, los que encubren, son abominación a Jehová. Y eso es por favor. Y eso es por favor. Así tú finjas y me muestres una cierta piedad, pero tú tienes escondidas mentiras. Tienes que entender claramente que estás sin comunión con Dios. Y lo más terrible que puede pasar a un hijo de Dios, después de haber estado en las tinieblas, después de haber estado muerto en nuestros delitos y pecados, según Juan 5:24, nos ha pasado de muerte a vida. Lo peor que puede suceder es regresar, intentar regresar a las tinieblas. Cuando ya hemos experimentado la luz, cuando ya hemos probado la paz de Dios, cuando ya hemos probado la comunión con Dios, no tenemos por qué regresar. Proverbios 16:17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina. Igual la misma palabra, abomina su alma: los ojos antiguos, la lengua que mentirosa, y las manos derramadoras de sangre inocente. Estas cosas aborrece Dios, son abominación a Dios, y entre ellas está la mentira. Si nosotros humanamente pusiéramos, comparamos lo que es un homicidio, una mentira, nosotros humanamente clasificamos al homicidio como algo más terrible que la mentira. Pero para Dios es lo mismo, porque es pecado.
y hay una creatividad tremenda. Hay muchas formas de mentir, pero de cualquier manera es pecado. ¿Sí? De cualquiera es mentirle a Dios. Como le llames, piadosas, chiquitas, grandotas, hasta le ponemos escalas también. Como que esta no es tan grave, solo tiene 2 puntos. La de 10 puntos es muy grande, les ponemos puntuación y les clasificamos. No creo que sea tan grave, no creo que trascienda mucho. Mi hermano, ¿sabes en qué trasciende? En que no estás con Dios. En eso trasciende. Sea pequeña, chica, del 1, del 2, del 10, lo que quieras. En el momento que tú mientes, rompes tu comunión con Dios. En eso trasciende. ¿Y sabes cuáles son las cosas más terribles que un hijo de Dios puede tener? Es no estar en contacto con quien está unido. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, una de las cosas más terribles que le pasó no fue el escándalo, no fue que arrancaran sus barbas, no fue que lo escupieran, no fue que lo golpearan en el rostro y desfiguraran su imagen o su rostro. ¿Sabes cuál fue? Cuando le dice al Señor que pase de mí esto pronto, era perderse comunión con Dios. ¿Y con qué facilidad nosotros la rompemos? Porque nadie nos ve. Dios nos está viendo. Estás como caído. Y ahorita vamos a hablar de él. Mientras los hombres, si mentimos a los hombres, a nuestro cónyuge, a nuestros padres, jóvenes, un recurso muy común, no solo en los papás, no le deciden todos, no es cuestión de edad, pero de muchos jóvenes es mentir con una facilidad. A nuestros amigos, a nuestros hermanos, a la iglesia, fingiendo algo que no somos, aparentando algo que no somos, justamente como los fariseos. Si mentimos a cualquier otra persona, de todos modos estamos en pecado. O a alguien, a cualquier persona que lo hagamos de cualquier modo, el engaño es un pecado contra Dios. ¿Cómo te lo explico? Pero un niño no lo sabe, estás pecando contra Dios. Puedes mentirle a un niño, no a un adulto, no a tu esposa, no a tu esposo, no a tus hijos, a un bebé, a un niño que apenas entiende, que sienten a veces más que nosotros. Y le mientes, estás pecando contra Dios. Y tú no tienes comunión con Dios. Y si tú finges que estás bien con Dios, estás siendo hipócrita y fariseo. Igualito. Hay mentiras directas, como la que hizo Satanás a él en el huerto del Edén, donde le dice varias cosas y le dice con que Dios os ha dicho. Y dice, no moriréis, no pasa nada. A veces nosotros mismos nos mentimos, según Génesis 3, del 1 al 6, nos mentimos de la misma manera como Satanás. No pasa nada. No está Luis, que es el que luego me regaña. No está Amparito, no está el abuelo, no hay nadie. Entonces no puedo hacer. Mentimos. Y eso es lo mismo que dijo el diablo a Eva, ¿se acuerdan? Otra mentira directa es mentir contra el Espíritu Santo como Ananías y Zafira, tratando de fingir y aparentar, venden una propiedad aquí en el club de golf de 5 millones de pesos y llevan 300,000 pesos. Y dicen, en eso la tenemos. Tratando de mostrar piedad, mostrar que estaban en el mismo sentir, cuando estaban fingiendo y mintiendo ellos con Dios primero, contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo daba testimonio de toda esta gente, según Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Otra mentira directa, o otro tipo de mentiras son medias verdades, como cuando Abraham dijo que su esposa Abimelech era su hermana. 2 veces, capítulo 12, capítulo 20, primero al faraón y a los príncipes. 65 años, esto lo estamos viendo el martes. 65 años tenía y decía que era hermosa. Hermosa.
¿Qué mujer a los 65 años es hermosa? Armando, ¿qué mujer a los 65 años es hermosa? No. Armando, por favor, estoy dando la oportunidad de quedar bien. A ver, otra vez, olviden lo que dije. Órale tantito, Leo. Armando, ¿qué mujer a los 65 años es hermosa? Pasaron 65 años para que el hombre se diera cuenta que su esposa era hermosa y miente 2 veces. El martes y miércoles vamos a ver la segunda vez con miente, capítulo 20 contra Abimelech. Y es una media verdad o una media mentira. Mira, las medias verdades son mentiras y las medias mentiras son mentiras. Porque si efectivamente eres su media verdad. No lo vamos a ver ahorita, pero era su media verdad. Y ustedes quieren ver lo que dice, vayan a verificar ahorita a Génesis 20 y ahí lo ven. Sí era su media verdad. Pero la intención de su corazón la primera vez era con su vida. Yo les decía que es un rajón, poco caballero y convenciente, aparte, porque se estaba cuidando a sí mismo, primero con el varón que no lo matara, y ahora Abimelech la manda a tomar, no la toma como esposa. Dios lo libra a través de un sueño, trae una exhortación de que no deberían hacer eso, y luego va con Abraham y dice: ¿por qué me haces esto? Versión popular. ¿Por qué me haces esto? Por favor. Esas son medias mentiras. Así es que cuando te pregunten algo y no te corresponda decir las cosas, mejor di, no digas no sé. No digas no sé, porque sí sabes. Por ejemplo, no sé, no quiero meter a nadie en problemas ahorita, pero si te preguntaran algo que tú sabes, y llegan y te dicen: oye, ¿tú sabías esto? Y por no meterte en problemas, dices: no sé. Si sabes que estás viviendo, ya lo viste que comunión con Dios, date cuenta en algo tan simple, tan sencillo como no sé, me puedes referir a comunión con Dios. ¿Qué puedo decir entonces? ¿Sabes qué? Pregúntaselo a él. Pero tú sabes, no te puedo decir nada. Pregúntaselo a él. A mí no me corresponde decirte. Y eso no me va a llevar a pecar, porque sí sé, sí sabes, sí sé, pero no te voy a decir nada, pregúntaselo. No hacemos eso, ¿sabes por qué? Porque nos gusta quedar bien con los demás. Oye, ¿tú sabías eso? Sí, ¿tú crees? Mira, te voy a decir esto, y ¿cómo te saca todo? Dice la escritura que el que habla chismes, ¿qué? Descubre el secreto. Hay cosas que a nosotros no nos toca meternos. ¿No te pasa, varón, cuando alguien está platicando contigo, saliendo de aquí, lo primero que hace tu esposa es: ¿y qué te dijo? Bueno, a veces sí podrá decirte, ¿no? A veces no. Oye, ¿qué hablabas? Mejor no preguntes, si te lo dicen mejor. Pero es lo que hizo Abraham. Otra mentira es cuando Jacob mintió contra su padre. Dios tuvo que tratar con él. Suplantador, ¿no? Dios tuvo que tratar con él y pasar ciertas cosas allá en Génesis para que él entendiera lo que había hecho. Eso lo vemos también en Génesis. Las respuestas evasivas también son mentiras. Como traigo tal, los jóvenes se van a la escuela, en teoría a las 7 de la mañana, y se van a arreglar al monte a tomar unas vacas locas. ¿Y saben qué es eso? ¿No saben? Hacen la mano, ¿quién sí sabe? Los jóvenes. Pero regresan, pasan a la escuela, llegan a la escuela, y de ahí deciden irse de Belén. A mí me daban mucho irme de Belén. Solo iba al boliche de Belén. Pero el caso es que van a la escuela y deciden irse a Belén. Si tú quieres, si no encuentras a tu hijo en la mañana en el celular, te voy a tardar por internet. Y luego llegan a casa, porque algunas escuelas saben: oiga, su hijo no vino a la escuela, algunas, muy pocas. Su hijo no vino a la escuela. Llega el chamaco, la chamaca a la escuela, y le dices: ¿a dónde fuiste? Y dice: pues a la escuela no. ¿Fue a la escuela o no?
Sí, estuvo afuera. Es una media verdad, o una persona que va a ser. Sí, fue a espada, pero no entró. Entonces está diciendo la mitad. Está diciendo la mitad. ¿Te acuerdas cuando Caín le dice a Dios, no sé? No los jóvenes responden así. Oye, hiciste, no sé. Que ya dije, no sé. Y si saben, o lo que no quieren es decir la verdad. Oye, ¿tú no sabes esto? No lo sé. Igualitos que Caín. Así es que cuando tu hijo te responda así, dile, gracias, Caín. Algunos les dicen, se le va a aparecer y hacen otra cosa. También un silencio, como el de Judas, puede ser una mentira. Dice que el que calla otorga, ¿no? O a veces si no quieres decir la verdad, se te pregunta, porque tienes que dar respuesta a una pregunta. Y lo que haces es quedarte en silencio. ¿Te acuerdas cuando pasa esto, no? En el caso de Jesús, no vamos a ver para avanzar más rápido. Una vida religiosa también es una vida mentirosa, farisea, de hipocresía, es decir, actuar toda una vida de engaño. Según 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos y no practicamos la fuente que es Dios, la verdad. Dios es verdad, ya vimos eso. La fuente de la mentira es el diablo, ya vimos eso. Y nosotros usamos evasivas, respuestas o circunstancias para no enfrentarnos a la verdad. Así es que hay muchas formas creativas para engañar a la gente. Hasta yo mismo creo a veces, me invento cosas que no me las creo. Y soy a veces como un mitómano. Pero ¿sabes una cosa? Dios no puede ser burlado. Por más que te autoconvences o trates de autoconvencerte, no vas a tener autocontrol porque estás en autodescomunión. Así le menciona, ¿no? Autocontrol, autoterapia, automanos, porque no sirve de nada si estás en contra de Dios. No puedes burlar a Dios, y así lo dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que no es verdad, eso también hace daño. Porque el que sienta para la carne, de la carne nace la corrupción. ¿Cómo reaccionamos cuando nos descubren en una mentira? Cuando mostramos realmente lo que hay, las intenciones de nuestro corazón, Dios las conoce perfectamente. Y hay ocasiones en que mi intención es mentir total y claramente. Pero lo encubro justificándome y haciéndome enojado y ofendido. No es cierto, tú y yo hemos mentido, sí o no. A ver, otra vez. ¿Hemos mentido, sí o no? Yo también. Y cuando nos descubren en una pecada, usamos la mentira y nos enojamos. La primera reacción que tenemos la mayoría de nosotros cuando somos descubiertos es hacernos los ofendidos. Nos enojamos, nos justificamos y empezamos a echarle culpa a todo el mundo, como Adán y Eva. ¿Sí? Como todos esos hombres, como Caín, como Sara cuando le dice a su marido que se niegue a su sierva y luego le echa la culpa al marido y le dice, su afrenta sea sobre ti, ya me trae hasta el gorro, me presiona. Ahí y el marido, por eso les decía el otro día, la respuesta que tiene Moisés esa primera vez, le dice, haz lo que quieras. Maridos, cuidado, no le digan nunca a su mujer eso. Haz lo que quieras, con tal de decir que no me molestes, no digan eso, ni a sus hijos. Atiende mejor lo que te está Dios mostrando que te atiendas y no digas, haz lo que quieras, porque después te vas a arrepentir. Y vas a decir, ¿por qué me dije eso? Así es que cuando seas descubierto en una mentira o en algún pecado, no uses la mentira, no te enojes, no te justifiques, debería darte
lugar de ofendernos. A veces criticamos lo que otros hacen, pero nos damos permiso para hacer trampas en la